Bien, bueno, entonces, buenos días. Espérense, déjenme ver ahí sí. Bueno, buenos días a todos, a todas, ¿cierto? Como les decía, bueno, estamos ya en diciembre, así que a dar todo el ánimo, ¿verdad? Para esta última parte del año, para finalizar bien, ¿cierto? Cerrar todas sus notas, ¿cierto? En todas sus asignaturas. Aprovechen de ponerse al día, ¿cierto? Bueno, el lenguaje y en todas las asignaturas, ¿ya? Y obviamente que para que les vaya bien. Ya, pero en general nosotros ya terminamos prácticamente, ahora me queda solamente hacer las revisiones de los trabajos y ya tendría sus notas, ¿ya? Eh, pero creo que las notas se pueden cerrar hasta la segunda semana de diciembre, ¿ya? Así que todavía estamos a tiempo, ¿ya? Así que voy a ir actualizando estos días, no me comprometo con fechas, pero les voy a ir actualizando sus notas para que vayan revisando, ¿ya? Todos los que deban algún quiz, ponerse al día con los quiz, igual, principalmente, les subí también ahora en la mañana su autoevaluación, que no les va a tomar más de 5 minutos, la autoevaluación de ahora es exactamente igual a la primera, ¿ya? Para que la hagan también. Y eso, ¿ya? Vamos a seguir revisando entonces algunas de las preguntas de la prueba. Ayer estábamos en unas preguntas sobre un texto sobre el ensayo, que si bien no se los agregué bueno, no estaba difícil ese texto, pero de todas maneras, para que no fueran tanto puntaje, ya estábamos viendo este texto, el ensayo. ¿Lo ven, cierto? Dice, un ensayo es un escrito en prosa que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico o literario, ¿cierto? Ustedes saben, porque ustedes crearon ensayo y han leído ensayo, saben que uno puede abordar diversos temas, ¿ya? Y obviamente dependiendo del tema es que va a ser también la forma en que uno lo desarrolla, ¿ya? Y yo también porque no, la gracia de los ensayos es que nos permite tener una interpretación sobre aquello que estamos leyendo, ¿ya? Su principal objetivo es persuadir o convencer al receptor de una determinada tesis o opinión. Ustedes saben que todo texto argumentativo tiene una tesis, tiene un punto de vista que va a defender sobre un tema, ¿cierto? Y que las principales estrategias, ¿verdad?, que uno ocupa para un texto argumentativo es la persuasión a través de los sentimientos, ¿cierto? O convencer, ¿verdad?, más bien con hechos comprobables, ya a través de la lógica. Muchas veces se le ha definido como un género a medio camino entre la literatura y la filosofía. O sea, de hecho, el ensayo como género, si no me equivoco, nace un poco con Descartes, ya hacia finales del siglo XVII, XVIII, por ahí en esos siglos, ya. Y en general, claro, parte como un tanteo, como una especie de aproximación, de acercamiento a ciertos problemas, ciertas problemáticas, ¿verdad?, de la filosofía, pero después se extrapola o se lleva a otro ámbito, como la literatura, por ejemplo, las ciencias sociales, pero en el fondo siempre los ensayos buscan resolver ciertas problemáticas o intentar entender o interpretar ciertas problemáticas, ¿ya? En el ensayo adquiere la centralidad de la exposición del pensamiento, de pensamientos y el parecer del autor, y para esto todos los recursos son válidos, siempre y cuando exista una buena argumentación. El autor puede divagar en diferentes subtemas como parte del desarrollo de su planteamiento inicial. Tienen mucho de crítica y de didáctica, y por lo tanto su lenguaje se hermana al trabajo de los planteamientos de las tesis científicas, siendo conceptual y expositivo. O sea, pese a tener un carácter argumentativo, igual te expone ciertos conceptos. Pero la expresión de los sentimientos y reflexiones del autor sin duda se vincula con la poesía, ¿ya? Acá el ensayo es bien particular, porque el ensayo igual, si bien ahora lo vemos como texto argumentativo, pero también mucho tiempo se abordaba como texto literario, en el sentido que el ensayo tiene mucho de lenguaje más metafórico, dependiendo, ahora eso ha cambiado, ¿ah? Pero hay ensayos que son más literarios, ¿ya? En la actualidad el ensayo está definido como género literario, pero en realidad el ensayo en su sentido más amplio es una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado, incluso sin tema alguno. Lo que caracteriza y al mismo tiempo diferencia el ensayo de otros géneros literarios es que, como su nombre lo indica, es el acto de pensar algo, de ensayar un pensamiento, siguiendo el método crítico del pensamiento, es decir, evaluando, entregando juicios de valor, eso de evaluar, dialogando, entregando los pros y los contras de lo planteado, analizando diferentes aspectos involucrados en el tema, explicando, describiendo, argumentando y demostrando. O sea, en los ensayos te ocupan distintas estrategias, ¿cierto? Para desarrollar un tema.
Finalmente, el ensayo aplica la no linealidad del pensamiento, esto es, que no necesariamente una idea deriva en otra, o sea, esta idea deductiva no siempre están así, sino que a veces hay retrocesos, dudas, repensar un tema e incluso descubrir que era distinto a cómo se pensó en una primera instancia. Todo este divagar puede quedar reflejado en un ensayo. O sea, a ver, si bien ahora cuando ustedes redactan un ensayo, siempre se les pide un texto más acabado, más desarrollado, una exposición de una idea, sin embargo, en su inicio, ¿cierto? Los ensayos no eran tan así, pues los ensayos más bien eran como tanteo o eran como formas de acercarse a un problema y tú a la medida que ibas escribiendo de alguna manera lo ibas resolviendo, ¿ya? Entonces eso ha cambiado un poco ahora porque ahora es como que el tema fuera resuelto de una sola vez, en cambio acá se generaban contradicciones dentro del mismo ensayo. Bien, ¿cuáles eran las ideas que se contrastaban? Esta pregunta creo que la vimos, pero la vamos a ver igual ahora. Ya, ¿qué ideas se contrastaban en el último párrafo? La clasificación actual del ensayo y la manera en que ha sido clasificado a lo largo de la historia. La clasificación del ensayo como género literario y la característica que lo distingue de los géneros literarios. El tratamiento que se hace de las ideas en los ensayos y el papel que juega la no linealidad del pensamiento, la divagación propia de los ensayos y la necesidad de desarrollar un argumento en torno a un tema, el método crítico del pensamiento propio del ensayo y el estilo particular de los autores para expresar una idea. ¿Qué es lo que se contrasta acá en este último párrafo, del párrafo 3? ¿Qué se contrasta? ¿Qué se La contrasta? B, la clasificación del Sí, ensayo como género literario y la exacto, ¿verdad? característica que lo distingue. Exacto, gracias Valentina. En la actualidad el ensayo está definido como género literario, o sea, ahí se lo define como género según este texto, pero en realidad el ensayo en su sentido más amplio es una serie de divagaciones, la mayoría. Después dice más adelante, lo que caracteriza y al mismo tiempo diferencia al ensayo de otro género literario, que como su nombre lo indica, es el acto de pensar algo, ensayar un pensamiento. O sea, ahí lo caracteriza y lo diferencia. Entonces, claro, en este caso, la vera la más adecuada es la clasificación del ensayo como género literario, por lo menos lo que propone este texto, y cómo se distingue, ¿verdad? O la característica que lo distingue de otros, ¿ya? Muy bien. Luego la palabra interpretación en el primer párrafo. Creo que también la alcanzamos a ver, pero igual la vamos a ver ahora. Un ensayo es un escrito en prosa que expone con hondura, con profundidad, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema, sea filosófico, científico, histórico, literario. Repito, un ensayo es un escrito en prosa que expone con hondura, madurez y sensibilidad una interpretación personal sobre cualquier tema. Entonces la palabra interpretación es importancia, estudio, definición, visión o comentario. Visión. Visión, ¿cierto? Muy bien, ¿verdad? Porque en el ensayo se ofrece una mirada personal sobre un tema. Ya siempre es importante leer las justificaciones cuando ustedes se enfrenten a pruebas tipo PTU, y bueno, cualquier prueba de selección múltiple, siempre lean las justificaciones, ya sobre todo cuando es vocabulario, porque ayuda a aclarar la respuesta o a ver por qué no, ¿ya? Sí, esa era la correcta. La 10. ¿A qué hace referencia la expresión el autor puede divagar en diferentes subtemas? A. El autor no es capaz de definir el tema y se enfoca en muchos aspectos con el fin de encontrar una respuesta. B. El autor puede pasar por varios temas, separándose del tema central que inicialmente planteó en el ensayo. C. El autor puede tratar muchos temas en un ensayo, ya que se le permite ser libre en la expresión de sus sentimientos sin importar el tema central. D. El autor no siempre tiene claro lo que quiere comunicar, por eso escribe de todo un poco. E. El autor del ensayo no se preocupa por desarrollar un tema, sino que establecer relaciones novedosas entre distintos temas. Ya, acá lo que pueden hacer, primero, es volver un poco al texto. La idea es volver la menor cantidad de veces al texto, pero pueden volver. Y pueden volver a la parte donde habla del divagar, ¿ya? Que en realidad lo aborda en distintas partes del texto, ¿ya? Pero dice, en esta parte de acá dice, miren, lo voy a releer, lo voy a volver a marcar. El autor puede divagar en diferentes subtemas, como está en el párrafo 2. El autor puede divagar en diferentes subtemas como parte del desarrollo de su planteamiento inicial. Tiene mucho de crítica y didáctica, por lo tanto su lenguaje se hermana el trabajo de planteamiento de tesis científica, ya. Pero la expresión de sentimiento y reflexiones del autor sin duda se vincula con ella. Esa parte ya no está necesaria, pero repito, dice, el autor puede divagar en diferentes subtemas como parte del desarrollo de su planteamiento inicial. ¿Ya? Entonces, teniendo presente eso y lo que leímos del texto, ¿a qué se refiere entonces?
¿Cuál será la 10? Teniendo presente ese pequeño párrafo, esa pequeña parte que les leí, ¿cuál será la correcta? ¿La B? La B, ¿cierto, Tabata? Muy bien. El autor puede pasar por variados temas, separándose del tema central que inicialmente planteó en el ensayo. Sí, esa era la correcta. ¿Ya? Eh, bueno, es que si vamos acá, miren, fíjense acá. Es que estaba textual prácticamente, porque dice, el autor puede divagar en diferentes subtemas como parte del desarrollo de su planteamiento inicial. ¿Ya? Y eso se dice lo mismo, pero en otras palabras, cuando dice el autor puede pasar por variados temas, que es lo mismo, subtema, separándose el tema central que inicialmente planteó en el ensayo, o sea, del tema inicial. O sea, exactamente lo mismo, pero dicho de otra forma. ¿Ya? Así que la B era la correcta. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el sentido de la palabra parecer en el segundo párrafo? ¿Ya? Yo les sugiero que para el vocabulario sí regresen a los textos, ya porque ahí es necesario. ¿Ya? Dice, eh, a ver, muchas veces se le ha definido como un género medio camino entre la literatura y la filosofía. En el ensayo adquiere centralidad la exposición del pensamiento y el parecer del autor, y para esto todos los recursos son válidos, siempre y cuando exista una buena argumentación. Repito, en el ensayo adquiere centralidad la exposición de pensamientos y el parecer del autor, y para esto todos los recursos son válidos, siempre y cuando exista una buena argumentación. ¿Ya? Y el parecer del autor, y para esto todos los recursos son válidos, siempre y cuando exista una buena argumentación. ¿Ya? El parecer del autor. ¿Ya? Tengan presente eso. ¿Ya? Entonces la palabra parecer es sinónimo de creencia, postura, voto, fallo, conclusión. Creencia porque en el ensayo se exhiben los valores espirituales del autor, postura porque en el ensayo se expresa el posicionamiento del autor sobre un tema, voto porque en el ensayo se manifiesta la inclinación del autor hacia una postura dada, fallo porque en el ensayo se dirime un asunto polémico entregando argumentos, conclusión porque en el ensayo se da respuesta a grandes problemas filosóficos. ¿Cuál será? Según el parecer del autor. ¿Será sinónimo de? Su postura. De su postura, ¿cierto? Muy bien, Tabata, muy bien. ¿Y los demás? Para que vean cómo van con este tipo de preguntas, porque son preguntas tipo PTU, así que para que se vayan preparando desde ya. Están a un año, así que ánimo, ánimo. ¿Ya? Porque en el ensayo se expresa el posicionamiento del autor sobre un tema. Esa era, ¿cierto? O sea, porque el autor, ¿verdad?, asume una postura frente al tema que va a desarrollar en su ensayo, ¿cierto? Ya. La 12. ¿Qué significa que en el ensayo el autor puede expresar sus reflexiones sin tema alguno? A. Los ensayos pueden no referir a nada. B. Es difícil saber de qué nos hablan los ensayos. C. Los ensayos pueden no tener un tema central. D. El autor no se preocupa de estructurar su exposición. O la E. El autor se concentra en expresar sus sentimientos. Eso igual tienen que interpretarlo a la luz del texto. O sea, podemos volver igual al texto. No es tan recomendable volver tantas veces porque pierden tiempo, pero podemos hacerlo. ¿Ya? ¿Qué significa que en el ensayo el autor puede expresar sus reflexiones sin tema alguno? Si vamos al texto, como igual era cortito, ya. A ver, eso está en... ¿Qué párrafo estaba eso? Creo que en el último. A ver. ¿Lo encontraron o no dentro del texto? Es la tercera. ¿La tercera? En la actualidad del ensayo, hasta el primer punto seguido. Dice, a ver, en la actualidad el ensayo está definido como género literario
pero en realidad el ensayo en su sentido más amplio es una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado o incluso sin tema alguno. Sí, tienen que tener presente, bueno, todo el texto en realidad, pero específicamente este párrafo. En la actualidad el ensayo está definido como género literario, pero en realidad el ensayo, en su sentido más amplio, es una serie de divagaciones, la mayoría de las veces de aspecto crítico, en las cuales el autor expresa sus reflexiones acerca de un tema determinado o incluso sin tema alguno. ¿Ya? Tengan presente eso, ya, porque tienen que interpretarlo. ¿Ya? ¿A qué se refiere el autor cuando dice eso? ¿Ya? Entonces, teniendo presente eso, vamos de nuevo a la pregunta. La 12, ¿qué significa que en el ensayo el autor puede expresar sus reflexiones sin tema alguno? Los ensayos pueden no tener un tema central. Así es, muy bien, bien Tabata, muy bien, muy bien. ¿Ya? Entonces, un elemento importante y principal dentro del ensayo es el punto de vista del escritor, ¿cierto? Y su capacidad de argumentar las ideas. Por esta razón se infiere, ya que la expresión sin tema alguno indica que mientras el autor de un ensayo puede estructurar sus ideas y argumentarlas, puede pasar por diferentes temas sin necesidad de centralizarse en uno solo. O sea, no es que el escritor no piense en ningún tema al desarrollar su texto, su ensayo, sino más bien es que lo que importa es cómo argumenta su idea, lo que importa es la exposición y argumentación de la idea, y a través de esa exposición y argumentación de idea es que se va pasando por diversos temas. Entonces a veces no es necesario un tema central, sino más bien la exposición o argumentación del pensamiento. ¿Ya? Bien, eso respecto a ese texto. Este texto, el de ahora, sí apareció, ¿cierto? Sí, este se lo incluí. Ya, sí, este sí se lo incluí. Ya, porque era una editorial, ¿cierto?, que hablaba sobre los pueblos originarios. Entonces, como nosotros habíamos visto el texto de Licura, por un tema como para abordar el mismo tema, ¿ya? Las políticas del Estado respecto de las etnias originarias deberían procurar eliminar los obstáculos para alcanzar una sociedad moderna, unida en la diversidad, preservando simultáneamente los elementos de tradición que dieron origen a la misma. A propósito de la relevancia que ha tomado el conflicto mapuche, tanto en las connotaciones reivindicativas que varios de esos grupos propugnan, como en el creciente impacto que ello está teniendo sobre la seguridad ciudadana y el desarrollo económico en las zonas afectadas, una faceta que no se ha incorporado al debate ha sido la del mestizaje, a pesar de su innegable importancia. Una de las dificultades de cualquier política pública que quiera actuar sobre grupos humanos definidos étnicamente, sin mencionar las dificultades adicionales plagadas de incentivos perversos que sobrevendrían si estos se definieran culturalmente, es precisar quiénes son los individuos que pertenecen a una determinada etnia. En efecto, como todos los seres humanos, tienen sistemas cognitivos y emocionales similares, y además desde una perspectiva moral poseen libertad para decidir sus actos. Una misma nación que albergue individuos de distintas etnias tenderá de manera natural a generar una progenie mestiza, cuyo grado de mestizaje, ya sea que se mida respecto de la población indígena original o respecto de la población inmigrante, será variable y difícil de calcular en cada caso. Como resultado de lo anterior, para aplicar políticas públicas generales y justas, el Estado tendría que ponerse en la difícil postura de efectuar la odiosa discriminación que determine el grado de pertenencia a dicha etnia que tengan los distintos ciudadanos, para determinar los receptores de los beneficios y prerrogativas que la sociedad haya consensuado al respecto. Por otra parte, no hay duda de que la población chilena es, en su gran mayoría, mestiza y que ello contiene en sí una gran riqueza. Un particular símbolo de lo anterior es el propio intendente de la Araucanía, Francisco Buenchumilla Jaramillo, quien en entrevista con este diario relató cómo su origen mestizo se plasmó en su vida, tanto por la interacción que tuvo con su familia indígena paterna, como por haberse incorporado simultáneamente al modo de vida general del país, sirviendo una gran variedad de cargos públicos y privados de distinta naturaleza, la mayoría de ellos de alta relevancia. Ese hecho está a la base de la legitimidad y honestidad con que está abordando la tarea que se le ha encomendado, así como la credibilidad que ha logrado generar entre los distintos actores indígenas y no indígenas de su región. El hecho de que
Igual me hace ruido esa palabra indígena, como que cada vez que la ponen en algún texto, como que igual hace ruido, pero bueno. Dice, el hecho de que el mestizaje sea tan prevalente en nuestro país y que la esencia de una etnia, por lo tanto, no se encuentre en ninguno de sus representantes individuales, sino más bien en los símbolos culturales que ésta haya logrado acumular en el tiempo, obliga a repensar el debate respecto de las etnias originarias desde una perspectiva más amplia y menos paternalista. Yo considero que es mucho mejor, a veces, porque a veces por un tema de no caer en redundancia o ese tipo de cosas, intentan buscar mayor variedad de palabras, pero por ejemplo, es mucho más preciso hablar de etnia originaria, por ejemplo, que de pueblo indígena, entonces igual por eso me hacía reír. La dignidad mapuche o de cualquier etnia no solo la promueve el Estado por medio de medidas que las beneficien de manera condescendiente, el camino que se ha intentado seguir, sino que también la establecen sus miembros con el mérito de sus propias trayectorias de vida, como ilustra el intendente Huenchumilla. Para ello, la integración en la sociedad moderna, más que un obstáculo, debiera constituir una oportunidad. Una parte muy importante de las políticas del Estado respecto de las etnias originarias deberían procurar eliminar los obstáculos residuales que al respecto estuvieran presentes, de modo de alcanzar una sociedad moderna unida a la diversidad, en la que todos participen de los beneficios de ella, preservando simultáneamente los elementos de la tradición que dieron origen a esa diversidad. Si yo les pregunto de qué trata este texto, ¿de qué trata este texto en general? ¿Cuál es el tema central acá? ¿Cuál es el tema central de esta editorial? ¿Cuál es el tema central? Acuérdense que cuando les preguntan por el tema, la pregunta que uno se tiene que hacer es de qué trata el texto. Y generalmente es una palabra o una frase o una oración. ¿De qué trata el texto? En la segunda parte dice una faceta que no se ha incorporado al debate ha sido el mestizaje, a pesar de su innegable importancia. Y de ahí se empieza a desprender como puntos más específicos. Pero esa es la tesis. ¿Están todos de acuerdo que esa es la tesis del texto? ¿Es un tema central el mestizaje? Sí, pero ¿es el tema central? Hay palabras claves siempre a lo largo del texto y también ideas que se van reiterando a lo largo de los textos que te permiten comprobar si ese era el tema central o no. Yo creo que tiene que ver más con el mestizaje, pero las políticas públicas que también Por se ahí lo va. relacionan. Mira, fíjate acá en el primer párrafo. Dice, las políticas del Estado respecto de las etnias originarias. Ese es el tema. Te lo dice desde el principio. El tema dice las políticas del Estado respecto a las etnias originarias. De eso va a hablar. Y si nos preguntamos cuál es la idea principal, acuérdense que la idea principal no es lo mismo que el tema. Ya recuerden que el tema responde a la pregunta que les decía yo de qué trata el texto, en este caso, las políticas del Estado respecto de las etnias originarias. Pero la idea principal es, una vez que ustedes identificaron el tema, ¿qué se dice acerca del tema? Entonces, ¿qué se dice acerca de las políticas del Estado respecto de la etnia originaria en este texto? ¿Cuál sería la idea principal? Y que de hecho va a coincidir con la tesis en este caso, porque es un texto argumentativo, una editorial, un texto de opinión. ¿Cuál sería entonces la idea principal acá? Tienen que ocupar estrategias de lectura, ya no solamente por la PTU, sino que esto les va a servir para toda la vida, en realidad, esto de las estrategias de lectura, ya porque es importante que aprendan a subrayar, a destacar, distinguir ideas principales, ya los temas centrales del texto, diferenciar de la secundaria, porque son estrategias de lectura que les van a facilitar bastante la comprensión de un texto, ¿ya? Entonces, repito, ¿cuál es la idea principal del texto? ¿Qué se dice acerca de las políticas del Estado respecto de la etnia originaria? Se infiere que tiene muchos obstáculos y el autor apunta que debería haber más diversidad. Ya, está bien, pero a ver, las ideas principales, por lo general, están explícitas en el texto. No siempre, rara vez, o sea, no quita que haya ni que uno pueda inferir,
pero cuando te preguntan por las ideas principales, por lo general están explícitas, ¿ya? Entonces, ojo ahí, porque a veces la mayoría se cae pensando que las respuestas están fuera del texto o que uno las puede deducir, y que no es que esté mal, pero lo que está mal en el sentido de que el texto a veces te da las cosas, te las da de manera más evidente. A veces nosotros nos complicamos más de lo que creemos, ¿ya? Y los textos a veces te dan la respuesta. En este caso, la idea principal era simplemente lo que acompañaba al tema, ¿ya? La idea principal era las políticas del Estado respecto a las etnias originarias deberían procurar eliminar los obstáculos para alcanzar una sociedad moderna unida en la diversidad, preservando simultáneamente los elementos de la tradición que dieron origen a la misma. Esa sería la idea principal, el primer párrafo en el fondo, ¿ya? Que a la vez coincide con la tesis, ¿ya? ¿Por qué? Porque en ese sentido tenés que, claro, lo que se propone acá es que tiene el Estado velar, ¿cierto?, por los pueblos originarios, eliminar estos obstáculos, ¿verdad?, legales muchas veces, porque eso nos va a invitar o nos va a promover el desarrollo, ¿cierto?, de una sociedad mucho más moderna, modernizada o moderna, ¿cierto?, una sociedad abierta más a la diversidad, donde por un lado, ¿cierto?, se preserven elementos, ¿cierto?, de la tradición, ya en el fondo reconocernos como pueblo mestizo, que es lo que va a desarrollar más adelante, ya, pero eso está en el trasfondo de esto, en la inferencia, pero lo explícito es que en el fondo es cierto que hay que abogar por las políticas públicas en los pueblos originarios que nos van a permitir una modernización, ¿cierto?, de la sociedad, ¿ya? Eso era el tema y la idea principal, ¿ya? Bien, bueno, lo demás después lo vamos a seguir analizando, ¿ya? Bueno, y después en el último párrafo se reitera la tesis. Una forma de corroborar una tesis, ya, ¿cierto?, es ver cómo si se reitera o no en el último párrafo. Y en el último párrafo decía una parte muy importante de las políticas del Estado, y nuevamente se queda claro el tema, las políticas públicas, ¿cierto?, del Estado respecto de la etnia originaria, o sea, te lo dice textual nuevamente el tema, debería procurar eliminar los obstáculos residuales que al respecto estuvieran presentes de modo de alcanzar una sociedad moderna. O sea, en el fondo, el último párrafo lo único que hace es poner en otras palabras la tesis del principio, ¿ya? Básicamente eso, o sea, en realidad simplemente reiterar la tesis, pero ni siquiera le hizo mayores cambios, ¿ya? ¿Cuál es el sentido del término postura en el fragmento anterior? A ver, postura está acá. Dice, a ver si lo voy a marcar. Como resultado de lo anterior, para aplicar políticas públicas generales y justas, el Estado tendría que ponerse en la difícil postura de efectuar la odiosa discriminación que determine el grado de pertenencia a dicha etnia que tengan los distintos ciudadanos. Repito, como resultado de lo anterior, para aplicar políticas públicas generales y justas, el Estado tendría que ponerse en la difícil postura de efectuar la odiosa discriminación que determine el grado de pertenencia a dicha etnia. El Estado tendría que ponerse en la difícil postura de efectuar la odiosa discriminación que determine el grado de pertenencia a dicha etnia. Ya, teniendo presente eso, ese párrafo, ya, la palabra postura, ¿cuál sería la más adecuada? Pose, apariencia, actitud, situación, riesgo. Pose porque efectuar la odiosa discriminación supone que el Estado actúe de manera fingida. Apariencia porque efectuar la odiosa discriminación conlleva que el Estado simule una disposición positiva. Actitud porque efectuar la odiosa discriminación significa que el Estado debe tener una conducta irreprochable. Situación porque efectuar la odiosa discriminación implica que el Estado debe ponerse en una posición complicada. Riesgo porque efectuar la odiosa discriminación comprende que el Estado debe exponerse a consecuencias adversas. ¿Cuál será la correcta? La D, situación. Ajá. Sí, cierto, bien, Valentina. Porque efectuar la odiosa discriminación implica que el Estado debe ponerse en una posición complicada, ¿cierto? O sea, tiene que asumir un rol, tiene que asumir una toma de posición al respecto, ¿cierto? Toda la alternativa entonces presenta características que se relacionan al cargo de un gobernante, en este caso de un intendente, es decir, del máximo representante del Poder Ejecutivo de una región. La credibilidad refiere a una característica específica para un gobernante, significa que la ciudadanía cree, no, pero esa como que acá no me justifica esto, pero en el fondo sí, era situación, ¿ya? Porque si vamos al texto, dice,
Como resultado de lo anterior, para aplicar políticas públicas generales y justas, el Estado tendría que ponerse en la difícil postura o la difícil situación de efectuar la odiosa discriminación. O sea, va a llegar un momento en que va a tener que tomar una decisión clave, ¿ya? Entonces eso lo deja en una posición complicada, ¿ya? Eso era, ¿cierto? Bien. Después viene, ¿cuál es el sentido del término progenie en el fragmento anterior? Dice familia porque se refiere a los lazos que se generan a partir de la unión de personas de distintas etnias. Tradición porque se refiere a los ritos que nacen de la relación entre personas de distintas etnias. Descendencia porque se refiere a las nuevas generaciones que nacen de personas de distintas etnias. Costumbre porque se refiere a la mezcla cultural que surge del contacto entre personas de distintas etnias. Genética porque se refiere al resultado biológico que se produce a partir de la convivencia de personas de distintas etnias. Voy a volver a proyectar el párrafo donde aparece la palabra progenie. Ya, está acá. También párrafo 3. Ya, dice, a ver, y además desde una perspectiva moral posee libertad para decidir sus actos, una misma nación que albergue individuos de distintas etnias tenderá de manera natural a generar una progenie mestiza, cuyo grado de mestizaje ya sea que se mira, ya. Repito, y además desde una perspectiva moral, posee libertad para decidir sus actos, una misma nación que albergue individuos de distintas etnias tenderá, de manera natural, a generar una progenie mestiza. Repito, tenderá de manera natural a generar una progenie mestiza. ¿Ya? Ahí está la palabra progenie. Entonces, progenie es familia, tradición, descendencia, costumbre o genética. ¿Cuál será lo más adecuado? Oigan, y el resto de los compañeros y compañeras, en realidad, o sea, está bien que, que la niña participe, pero me refiero, todos ustedes me imagino que quieren entrar a la universidad y quieren dar la PTU el otro año, así que a prepararse, ya a ser más participativo. Me imagino que igual están un poco agotados ahora el término de año, pero es su futuro. Me imagino que sus papás le dicen lo mismo, pero de todas maneras a jugarse el todo por el todo, chiquillos. Si quieren que les vaya bien, no hay que perder tiempo. Ya, o pueden ver lejano un año, pero un año pasa volando después. Así que yo les sugiero intentar participar, no importa si alguno o alguna comete algún error. Lo importante es poder corregirlo ahora antes de tiempo, ya para que después les vaya bien. ¿Ya? Bien, fuera de ese paréntesis volvemos. ¿Cuál es entonces el sentido acá sinónimo de progenie? Descendencia. Descendencia, ¿cierto? Muy bien, gracias Valentina. Porque se refiere a las nuevas generaciones que nacen de personas de distintas etnias, ¿cierto? Era lo más adecuado, ¿verdad? ¿Ya? Bueno, acá tenemos el significado de la palabra progenie, que viene del latín progenies, ¿cierto? Que significa casta, generación o familia de la cual se origina o desciende una persona, y en su segunda acepción, descendencia, conjunto de hijos de alguien. Entonces, según la RAE, nos quedamos más con la segunda acepción, ¿ya? De tal forma que si nos habla del fenómeno que se observa al convivir individuos de distintas etnias en un mismo territorio, a saber, una supuesta tendencia natural al mestizaje, la alternativa más adecuada es descendencia, claro, porque el producto del mestizaje es que nace una descendencia, o sea, de este encuentro de culturas es que nace una descendencia mestiza. Ya esto estaba fácil, ya se lo he dicho, dice, considerando el texto en su totalidad, es correcto afirmar que predomina la opinión, la narración, la definición, la clasificación o la descripción. La opinión. La opinión, ¿cierto? Porque un texto es una editorial, por lo tanto un texto principalmente argumentativo, ¿cierto? Claro. Eso principalmente es la justificación. Y aparte que te va dando juicios de valor constantemente. ¿Cuál es el sentido del término faceta en el fragmento anterior? Volvamos al texto. Faceta, está donde... No la encuentro. A ver. La palabra faceta, ¿en qué párrafo estaba? Ahí está, párrafo 2. Ya. Dice, a propósito de la relevancia que ha tomado el conflicto mapuche, tanto en las connotaciones reivindicativas que varios de esos grupos propugnan, como en el creciente impacto que ello está teniendo sobre la seguridad ciudadana y el desarrollo económico de las zonas afectadas, una faceta que no se ha incorporado al debate ha sido la del mestizaje a pesar de su innegable importancia.
Repito, una faceta que no se ha incorporado al debate ha sido la del mestizaje, a pesar de su innegable importancia. ¿Ya? Una faceta que no se ha incorporado al debate ha sido el mestizaje. Bien, teniendo presente eso, ¿ya? La palabra faceta es fase, dimensión, identificación, preludio, esencial. Fase porque el mestizaje es una de las etapas del conflicto mapuche que no se ha incluido en el debate. Dimensión porque el mestizaje es un aspecto del conflicto mapuche que no se ha incluido en el debate. Identificación porque el mestizaje es una de las expresiones de la identidad que no se ha incluido en el debate. Preludio porque el mestizaje es uno de los puntos de partida del conflicto mapuche que no se ha incluido en el debate. Esencial porque el mestizaje es uno de los temas imprescindibles para el conflicto mapuche que no se ha incluido en el debate. ¿Cuál será? Dimensión. Súper bien, qué bueno escuchar a más voces también. Muy bien, niños. Muy bien. Sí, bien, chicos y chicas. Dimensión porque el mestizaje es un aspecto del conflicto mapuche que no se ha incluido en el debate, ¿cierto? Esa era la más adecuada, ¿cierto? Faceta como dimensión, como un aspecto, ¿verdad? Del conflicto, ¿ya? Acá está la explicación. En este ítem encontramos un claro ejemplo de situación en la que la connotación, que el significado de la palabra, ¿cierto?, predomina sobre el significado literal o denotativo, ¿ya? En efecto, una faceta es una de las varias dimensiones que puede presentar alguien o algo, ya en este caso el pueblo mapuche, ¿cierto? Por ello, connotativamente sabemos que faceta equivale a una de las dimensiones desde las que se puede abordar un problema. Entonces, la más correcta era la B, dimensión, ¿ya? Muy bien. Después nos dice cuál es el propósito del primer párrafo. ¿Ya? Cuando son preguntas tan específicas de párrafo, yo les sugiero volver ¿ya? Al texto. ¿Ya? Sobre todo, destacar la idea, ojalá en la primera lectura. ¿Ya? Las políticas del Estado respecto de las etnias originarias deberían procurar eliminar los obstáculos para alcanzar una sociedad moderna, unida en la diversidad, preservando simultáneamente los elementos de tradición que dieron origen a la misma. ¿Ya? Ese, que era la tesis, de hecho, ¿cierto? Las políticas de Estado respecto de las etnias originarias deberían procurar eliminar los obstáculos para alcanzar una sociedad moderna unida a la diversidad, preservando simultáneamente los elementos de tradición que dieron origen a la misma. Teniendo presente ese párrafo, ¿ya? Entonces respondemos la pregunta. Entonces, ¿cuál es el propósito de ese párrafo? ¿Ya? Adelantar los problemas que serán tratados más adelante, señalar una postura que se va a contradecir a lo largo del texto, presentar un resumen del texto con todos los elementos que en él se tratarán, enunciar la tesis que se argumentará en el resto del texto, señalar pormenorizadamente los argumentos que se desplegarán en la editorial. Acá, bueno, yo en el fondo le di la respuesta, pero ¿cuál será? Enunciar la tesis. La D. Sí, cierto, la de verdad. Como les dije, si ustedes captaban que el tema era, cierto, las políticas públicas del Estado hacia el pueblo mapuche, y luego captaban que la idea principal era todo el primer párrafo, porque ahí se decía lo que se proponía sobre ese tema, y a la vez se daban cuenta de que esa idea principal coincidía con la tesis, porque era un texto argumentativo, una editorial, ¿cierto?, que además era deductiva, tenían la comprensión del texto prácticamente lista, ¿ya? Entonces, sí, ahí se enunciaba la tesis. Entonces, es súper importante que aprendan a incorporar las estrategias de lectura, porque de verdad que les va a facilitar mucho la comprensión, van a ahorrar tiempo, van a estar seguros de que lo que están respondiendo está bien, porque las estrategias de lectura siempre te permiten corroborar lo que tu respuesta en el fondo. Entonces, es importante que practiquen estrategias de lectura, ¿ya? La lectura, una buena lectura no se logra de la noche a la mañana, se logra con estrategia, ¿ya? Así que cada vez vamos a intentar, bueno, en realidad siempre que leemos un texto, siempre estamos abordando estrategias, por lo menos siempre yo los veo así, ¿ya? Solamente que tienen que ser más conscientes de las estrategias que ocupamos, ¿ya? Así se les va a hacer más fácil llegar a la respuesta, ¿ya? Bien, esa era la correcta. Después acá nos quedaba la palabra similares, ¿ya? Y acá similares, denme un segundo, estaba en el párrafo 3 también, dice, en efecto, como todos los seres humanos tienen sistemas cognitivos y emocionales similares, y además desde una perspectiva moral, ya, repito, en efecto, como todos los seres humanos tienen sistemas cognitivos y emocionales similares, y además desde una perspectiva moral, poseen libertad para decidir sus actos, la misma nación que albergue, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ya teniendo presente eso, similares, era idénticos, parecidos, iguales, compatibles o comparables.
Parecidos. Parecido, ¿cierto? Porque los sistemas cognitivos y emocionales de los humanos son semejantes, ¿cierto? Similares equivale a semejante, ¿ya? Así que eso estaba bien, ¿ya? Bien, eso no tenía mayor complejidad, ¿ya? Después nos piden la palabra no, pero esto es violencia, pero este es de la ficha y acá la ficha no se ve. No se lo incluí, pero porque no se veía, ¿ya? Yo tomé muchas preguntas, si se fijan, de acá de puntaje nacional, ¿ya? Porque son preguntas tipo PTU, así que ya están preparándose para la prueba, pero no incluí todas las preguntas de acá, ya saqué otras preguntas porque igual dije, tampoco la idea igual que les fuera bien, ya, pero prepararlo a la vez para la PTU, así que les voy a mostrar otras preguntas que saqué de otras páginas también que estoy revisando. A ver, las preguntas, por ejemplo, del texto del género lírico, se las voy a mostrar acá, deben un segundo. Esas estaban fáciles, bueno, lo vimos con las personas que se pudieron conectar ayer, ya vimos algunas preguntas del género lírico, y habíamos visto textos que no eran difíciles de comprender. Les sugiero que puedan ver la clase, la voy a subir, la clase que dejé grabada, ya la clase de ayer, porque ahí analicé también y expliqué por qué eran algunas de las respuestas, ¿ya? Denme un segundo, voy a buscar el otro texto. En general, ahora la PTU, bueno, la PSU ya lo hacía, pero ahora la PTU también, no trabaja mucho lo que son como contenidos de manera tan directa. O sea, por ejemplo, en el caso de la poesía y para cualquier tipo de texto literario, por ejemplo, es importante que aprendan a interpretarlo, que aprendan a reconocer los temas, pero no tanto las figuras literarias y ese tipo de cosas, porque si bien igual sirve, son útiles, pero lo más importante es poder captar el sentido de un poema, ¿ya? Acá algunos me parece que igual cometieron errores en este que no era tan difícil, pero podría haberles complicado. Ya se los voy a volver a... de un segundo aquí. Ahí sí, dice... Los caminos de la tarde se hacen uno con la noche, por él he de ir a ti. Amor que tanto te escondes, por él he de ir a ti, como la luz de los montes, como la brisa del mar, como el olor de las flores. ¿Ya? Los caminos de la tarde se hacen uno con la noche, por él he de ir a ti. ¿Ya? Entonces, ¿a quién se dirige el hablante del poema? Ustedes saben que el hablante es la voz que está del poema, ¿cierto? Al lector a la noche, al amor que se esconde en los caminos de la tarde. ¿Ya? Obviamente acá lo más justificable, ¿cierto? Era al amor que se esconde, ¿verdad? Porque dice, por él he de ir a ti, o sea, está buscando a alguien, ¿ya? Amor que tanto te esconde. Ese amor que se esconde, ¿verdad? En el fondo refleja a la persona amada, ¿verdad? Está buscando, o sea, está buscando ser amado, ¿verdad? Pero no encuentra ese sentimiento de amor o el ser, ¿verdad? Quien expresar ese amor, ¿ya? Entonces, claro, es como un amor que no llega, que por más que busca no llega. Entonces, él está en búsqueda de ese amor, el amor que se esconde, ¿ya? Por él es de ir a ti como la luz de los montes, como la brisa del mar, como el olor de las flores, ¿cierto? O sea, en el fondo de cómo los elementos de la naturaleza también exaltan las emociones, ¿ya? ¿Y cuál es el tema del poema? Nuevamente las preguntas por el tema responden a de qué trata, ¿cierto? El texto, en este caso salir al encuentro del amor, la búsqueda del amor. O sea, el amor a veces no llega así como la gente piensa que el amor nos va a llegar así como por sorpresa, así como yo estoy acá y alguien se va a enamorar. No es tan fácil, no sé si la vida funciona tan así. A veces nosotros tenemos, de hecho yo creo que la mayoría de las veces funciona así, accionar, por así decirlo, ponernos en acción para que movilizar, ¿verdad? El amor. De verdad, el amor no llega así como por arte de magia, sino que uno actúa para poder finalmente producir amor en otra persona o enamorarse también, o sea, de alguna manera también es una acción, ¿ya? Entonces hay que, en este caso, el poema invita a salir al encuentro del amor, o sea, en esa búsqueda del amor, ¿ya? No quedarse ahí estático esperando que por arte de magia llegue el amor, ¿ya? Ese era ese poema, ¿ya? Creo que de acá solamente puse ese, porque lo demás como que no... Ah, mira, este está interesante porque habla sobre los tópicos literarios. Nosotros vimos los tópicos también. A ver, dice, ¿qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores?
¿Qué se hizo aquel trobar? Las músicas acordadas que tañían. ¿Qué se hizo aquel danzar? Aquellas ropas chapadas que traían. ¿Qué tópico literario se ve allí? El tempus fugit, el ubicant, el carpe diem, el locus amoenus. El tempus fugit, acuérdense que era la fugacidad del tiempo, la fugacidad de la vida. El ubicant, donde están, que tenía que ver con cuando aquello del pasado ya no está, ¿ya? El carpe diem, aprovechar el momento, el día al máximo, la vida, ¿cierto? El locus amoenus es el lugar ameno, el lugar ideal, así como paradisiaco, ideal, ¿cierto? Agradable, ¿ya? Entonces, de esos tópicos, ¿cuál se representa mejor en estos versos? ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar, aquellas ropas chapadas que traían? ¿Cuál será ahí? ¿Cuál será el tópico literario? ¿Cuál será? Ahí están. Tempus fugit, ubicant, carpe diem o locus amoenus. Chicos, chicas, ¿cuál será? ¿Se acuerdan o no? Pero se lo dije recién. Honestamente, profesor, solamente me acuerdo bien del Carpe Diem. Ya, pero recién se lo expliqué, pues le dije, el tempus fugit es la fugacidad del tiempo, de la vida. El ubi sant responde a la pregunta, equivale a decir dónde están. Ubi en latín es dónde, sant están, ¿ya? ¿Dónde están? Se refiere como a dónde están las cosas del pasado que ya no las aprecio, ya no las veo. El carpe diem, bueno, como decía Tata, tiene que ver esta idea de vivir el momento, el máximo cada día. Carpe viene del verbo carpio, es aprovechar, diem en la conjugación de día, ¿ya? Y locus amoenus, locus, lugar, amoenus es ameno, lugar agradable, lugar ameno, el lugar ideal. Entonces no es difícil. Pero, ¿cuál será? Si te lo dicen las mismas preguntas. ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados y vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas de los fuegos encendidos de amadores? ¿Qué se hizo aquel trobar, la música? En el fondo está hablando de un pasado y está cuestionándose. ¿Cuál será? ¿Qué se hicieron las damas? ¿Qué se hicieron las llamas? ¿Qué se hizo el trobar? ¿Qué se hizo aquel danzar? ¿Cuál será? ¿El Ubisoft o no? Sí, ese es, ¿cierto? Sí, ese es. Porque ¿dónde están? Claro, o sea, ¿qué se hicieron? El equivalente a decir, porque en este caso no está literal así dónde están, pero dice qué se hicieron, o sea, al fondo que responde a lo mismo. ¿Ya? Muy bien, Valentina, esa era. Sí, sí. Súper. A ver acá. A ver, ¿qué redoble de infancias me detiene? Aquella casa donde tú jugabas con la dulce escopeta de madera, sin saber que los niños hacen grandes, sin saber que las madres lloran siempre, sin saber que el color de las banderas es solo un corazón desencajado. De Luz Pozo, el soldadito. En los versos anteriores, el hablante lírico hace un recuento de su vida a partir de la cercanía de la muerte, describe la infancia con la alegría de quien la recuerda, describe el dolor de una madre por el abandono de su hijo, evoca la inocente infancia desde la perspectiva de la madurez. ¿Ya? Repito, ¿qué redoble de infancias me detiene? Aquella casa donde tú jugabas, con la dulce escopeta de madera, sin saber que los niños hacen grandes, sin saber que las madres lloran siempre, sin saber que el color de las banderas es solo un corazón desencajado. ¿Cuál será? Evocar la inocente infancia de la perspectiva de la madurez. Ujú. ¿Qué marca del texto nos permite definir esa, por ejemplo? A ver, dice, aquella casa donde tú jugabas con la dulce escopeta de madera, sin saber que los niños hacen grandes. O sea que sí, también esta parte donde dice donde las madres lloran siempre. Y cuando uno es niño, muchas veces uno se da cuenta, cree que todos somos felices. Entonces no se sabe que la madre llora. Entonces uno se da cuenta que después cuando uno crece, que las mamás pueden llorar y que no solamente son tan fuertes. Excelente Y interpretación. ¿Sí? bueno, eso, a eso iba.
Sí, súper, súper, eso es súper bien, muy bien interpretado. O sea, en realidad está viendo la infancia ahora con los ojos, ¿verdad? De la madurez, ¿verdad? De cómo nos cambia, ¿verdad? La perspectiva, o sea, claro, como decía Valentina, nosotros a veces cuando somos niños no nos damos cuenta de todo lo que pasa a nuestro alrededor, pero cuando nos vamos haciendo más grandes somos más conscientes de las cosas, ¿ya? Entonces, claro, entonces ahí que las madres igual lloran, es verdad, y los niños no se dan cuenta de que están creciendo. Ya, entonces todas esas cosas, entonces está evocando la infancia, se la está recordando, pero desde la madurez. Ya, veamos si alcanzamos a ver algún otro. A ver, ya, este me gusta. Dice, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro rostro, y que vuestro mirar ardiente honesto enciende el corazón y lo refrena. No recuerdo si es de Garcilaso o es de... Sí, de Garcilaso de la Vega, sí, por eso me sonaba. Ya repito. En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro rostro, y que vuestro mirar ardiente honesto enciende el corazón y lo refrena. Y en tanto que el cabello, que en la vena de oro se encogió, con vuelo presto por el hermoso cuello blanco enhiesto, el viento mueve, esparce y desordena. Coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto antes que el tiempo airado cubra la nieve la hermosa cumbre. Marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. Obviamente está escrito en español antiguo, de la época de Garcilaso, no, si no me equivoco, no recuerdo si es claro, del siglo de oro, siglo XVIII más o menos. Eh, claro, acá está el tópico del cogito Virgo Rosa, ¿cierto? Doncella coge la rosa, o sea, como que en el fondo es como que doncella es como joven, vive tu juventud en el fondo, ya es como en ese sentido, ya. Y entonces acá en este poema es bien interesante si uno lo interpreta, porque dice, en tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro rostro, ahí se refiere a la juventud de la mujer, y que vuestro mirar ardiente, honesto, enciende el corazón y lo refrena. O sea, de cómo en la juventud, la mujer, por ejemplo, en este caso, es capaz de evocar, ¿verdad?, amor en los hombres, por ejemplo. Y en tanto que el cabello que en la vena del oro se encogió, con vuelo presto, de manera rápida, ¿cierto? Por el hermoso cuello blanco, y esto el viento mueve, esparce y desordena. O sea, ahí está hablando de los cabellos rubios, ¿verdad? De, como que se menean, ¿cierto? Que se mecen por el viento, ¿ya? Y la figura de la juventud también, ¿ya? La juventud, ¿verdad? Donde todos somos, por así decirlo, la belleza de la juventud, ¿verdad? Después dice, coged de vuestra alegre primavera, o sea, nuevamente desde su juventud, por eso la idea de la primavera como metáfora de la juventud, el dulce fruto antes que el tiempo airado, que el paso del tiempo, ¿verdad? Cubra de nieve la hermosa cumbre, o sea, esta metáfora de cubrir de nieve es las canas, ¿cierto? Y la hermosa cumbre se refiere al pelo, a la cabellera, ¿cierto? O sea, de cómo finalmente va a llegar la vejez, o sea, que el tiempo pasa tan rápido que por eso te invito a este poema a aprovechar el día, igual, el momento, como tipo Carpe Diem, pero también la juventud, por eso el cogito Virgo Rosa, ya ese tópico. Y por otro lado, que claro, que el tiempo pasa rápido y la idea es no, antes que llegue la vejez. Y finalmente termina con esta misma idea de la vejez: marchitará la rosa el viento helado, todo lo mudará la edad ligera, o sea que todo cambia, finalmente el paso del tiempo todo lo cambia, por no hacer mudanza en su costumbre, o sea que estamos todos destinados, a todos nos va a llegar la vejez en algún momento, entonces la invitación es aprovechar la juventud. Eso nos dice ya desde el siglo de oro Garcilaso de la Vega, poesía española, ¿cierto? Bien, eso chicos, chicas, vimos bueno, entre la clase que quedó grabada ayer y la de hoy día se terminó ya de retroalimentar la evaluación. Ya, de hecho, alcanzamos a ver ejercicio extra, así que espero le hayan servido. Yo creo, bueno, en realidad el objetivo ahora, las próximas clases que nos quedan de diciembre, ya no hay más evaluaciones, ya el objetivo es principalmente ahora repasar, retroalimentar los objetivos, principales objetivos vistos durante el año. Estoy pensando, voy a ver si me lo dejan hacer así, pero yo prefiero, voy a hacer todo lo posible porque así sea, de ver ejercicios tipo PTU sobre los distintos tipos de texto abordados o trabajados durante el año, cosa de que ya ustedes en este mes de diciembre nos podamos centrar y repasar más tipos de ejercicios PTU, pero siempre sobre tipos de textos como en este caso el género lírico, ensayo, ¿cierto? Texto argumentativo, en fin, cosa de aprovechar este tiempo y ustedes tengan más herramientas para su comprensión lectora, ¿ya?
pero ya no habría más contenido nuevo de este año, ¿ya? Solamente los otros van a hacer estrategias de lectura y prepararse más para la PTU, ¿ya? Eso, ya espero que tengan una buena semana, hagan la autoevaluación, ojalá la puedan hacer hoy día, pero creo que les dejé plazo hasta el viernes, ¿ya? No les toma más de 5 minutos y que les vaya muy bien, cuídense mucho, ¿ya? Y a participar más en las clases, ¿ya? Cuídense, chao, Muchas chao. gracias, profesor. De Chao. nada. Muchas gracias, Chao, adiós. profesor, cuídese. Chao, profe. igual, chao, Chao, Profesor, profe. cuídese. igual, chao, esté muy bien. Chao.